Salmo 109, una profecía de venganza contra enemigos llenos de odio. El Salmo 109 se titula Al jefe de los músicos. Un salmo de David. Algunos piensan que el jefe de los músicos era el director del coro del rey David, otros piensan que era una referencia poética a Dios mismo, el autor de la música misma. Este es un salmo de David, y se cree que es el más fuerte de los que se conocen como salmos imprecatorios, los cánticos de David que invocan maldiciones sobre sus enemigos. Es importante recordar que estas son oraciones que encomiendan venganza a Dios. Con la mayor revelación de gracia y verdad que vino por Jesucristo, entendemos que debemos orar por el bien de nuestros enemigos y no por su ruina. Sin embargo, nos recordamos a nosotros mismos que David se negó a actuar sobre estas maldiciones, dejó la venganza en manos de Dios. Esto es especialmente relevante con respecto a David, quien sabía lo que era quitar la vida con la espada. Cuando David retuvo la venganza, fue porque eligió hacerlo, no porque le faltara la oportunidad, la habilidad o el coraje. Una oración por liberación. 1:1-3, liberación del odio de los enemigos. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. Oh Dios de mi alabanza, no calles. David estaba una vez más en problemas, acosado por muchos enemigos. La boca del impío hablaba en su contra, por lo que David ora para que Dios no se quede callado. Él no quería que la boca del engañador tuviera la última palabra. Oh Dios de mi alabanza, una posición decidida tomada antes de que surjan los pensamientos turbulentos. El Salmo sentirá su camino de regreso a este punto de vista, pero solo lo recuperará en los dos últimos versículos. Kidner. Y pelearon contra mí sin causa. David confiaba en su propia inocencia en referencia a sus enemigos. Sus duras palabras eran dichas con boca de engañador y con palabras de odio y sin causa. Y no hay nada más fácil que mover una lengua perversa. Trap. 2. En todo el arsenal de Satanás no hay armas peores que las lenguas engañosas. Spurgeon. 2:4-5, liberación de la ingratitud de los que lo odian. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien, y odio por amor. En pago de mi amor me han sido adversarios. En las líneas anteriores David insistió en que el odio de sus enemigos contra él no tenía causa. Aquí explica además que extendió su amor a estos adversarios, pero le dieron a David mal por bien, y odio por amor. Y adversarios es la misma palabra hebrea básica que también traducimos como Satanás el acosador. En hebreo, satánicamente me odian. Devolver mal por mal es brutal, pero devolver mal por bien es diabólico. Trap. Más yo oraba. La respuesta de David fue correcta, incluso usando un entendimiento del Nuevo Testamento. Las siguientes líneas están llenas de amargos deseos que forman una especie de profecía de fatalidad contra estos enemigos. Sin embargo, David no hizo nada para traer esta condenación contra estos enemigos. Ese era el trabajo de Dios, no el suyo. En cuanto a David, se entregaría a la oración y se lo dejaría al Señor. Y el hebreo es más abrupto y por lo tanto aún más fuerte. Dice literalmente, pero yo oración. Es decir, yo soy todo oración o me caracterizo por la oración. Mientras mis enemigos están diciendo palabras falsas sobre mí a otras personas, tratando de hacerme daño, yo le hablo a Dios. Le estoy orando a Dios siempre. Boaz. 2. No hizo nada más que orar. Se convirtió en oración como ellos se convirtieron en malicia. Esta fue su respuesta a sus enemigos, apeló sobre los hombres y su injusticia al juez de toda la tierra, quien debe hacer lo correcto. Spurgeon. Una profecía de destrucción. 1:6-13, destrucción sobre la familia del enemigo. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda.
Anden sus hijos vagabundos, y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Pon sobre él al impío. David ahora habla de su enemigo en singular, ya sea teniendo en cuenta al líder del grupo más grande mencionado en los versículos 1 a 5, o haciendo un solo objetivo entre muchos. Cuando David profetiza la condenación de su enemigo, comienza con el deseo de que, en juicio, sus enemigos sean gobernados por un impío. El liderazgo impío es una forma de juicio de Dios sobre un pueblo. Y esto comienza una larga e intensa serie de maldiciones que David pronuncia contra su enemigo. Hay algunos que piensan que los versículos 6 a 20 describen las palabras mentirosas que los enemigos de David hablaron contra él, y que el uso del singular en esa sección lo prueba, así como más adelante en el versículo 20. Morgan tenía esta opinión. Yo enteramente estoy de acuerdo con aquellos expositores que tratan este pasaje como una cita del cantor del lenguaje de sus enemigos en su contra. 2. El principal argumento en contra de este enfoque es como Pedro, en Hechos 1:20, cita el Salmo 109, 8, aplicando el versículo a un hombre malvado condenado correctamente, Judas, y no a un hombre inocente condenado injustamente. 3. Por lo tanto, consideramos que estas palabras son de David, y aunque le damos la debida importancia al elemento de la ira justa y de la hipérbole retórica, las vemos como comparables a los estallidos de Jeremías y Job, registradas para nuestro aprendizaje, no para nuestra imitación, pero expresando el clamor de sangre inocente que Dios se comprometió a escuchar. Kidner. 4. Es justo notar que el tono de estas maldiciones es generalmente en forma de profecías en lugar de maldiciones inmediatas. David predijo que vendría el juicio justo en lugar de pronunciarlo, sin embargo, ciertamente deseaba este juicio. David era bien conocido, incluso alabado, por ser un hombre misericordioso, paciente y no vengativo. Solo tenemos que pensar en las dos ocasiones en las que David podría haber matado a su archienemigo, el rey Saúl, si hubiera querido, un Sam 24, 26. David ni siquiera pensó en matar a Saúl. En cambio, dijo, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová, un Sam 24, 10. Todos los salmos imprecatorios tienen el sabor de Romanos 12, 19, mía es la venganza, yo les pagaré, dice el Señor. Dejan la ejecución de la justicia en las manos de Dios. Bois. Y Satanás esté a su diestra. La maldición que David tenía en mente era la de un acusador, Satanás, o adversario en el lugar de auxilio y ayuda. El culpable se quedaría sin ayuda y en su lugar tendría a Satanás a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable. David piensa en cada calamidad posible que pudiera sobrevenir sobre su enemigo. En el tribunal de justicia, sería culpable. Cuando orara, la oración misma sería para pecado. Su vida sería corta y otro ocuparía su oficio. Y la frase tome otro su oficio fue, por inspiración del Espíritu Santo, citada por Pedro para determinar que los apóstoles debían reemplazar a Judas en su número apostólico. Hechos 1:20. El enemigo lleno de odio descrito por David fue ciertamente un anticipo de Judas, quien luchó contra Jesús sin causa, Salmos 109, 3, y recompensó con mal el bien que Jesús le hizo, como en el versículo 5. Sean sus hijos huérfanos. David profetiza que la condenación que vendrá sobre este enemigo lleno de odio se extenderá a sus familias. Su corta vida significaría que sus hijos quedarían huérfanos y su mujer viuda. Sus hijos huérfanos sufrirían una gran pobreza y ellos mismos tendrían vidas malditas. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Y el Salmo 109, 10-15 extiende las maldiciones a los hijos y padres del enemigo, de acuerdo con el antiguo fuerte sentido de la solidaridad familiar, que a menudo se expresa en la práctica visitando a la familia de un criminal condenado con la ruina y nivelando su casa con el suelo. McLaren. 2. Nos asombra encontrar a los niños incluidos en la sentencia del padre, y sin embargo, de hecho, los niños sufren por los pecados de su padre, y mientras los asuntos de esta vida estén ordenados como están, debe ser así. Spurgeon.
3. Una violación del pacto resultó en la ejecución de las maldiciones, incluyendo hambre, enfermedad, exilio y muerte. LV 26, 14-39. Por eso, el salmista ora para que se cumpla la palabra del Señor con respecto al libertino. Benchmeren. 2. 14-20. Destrucción contra los muchos pecados del enemigo. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Sea él como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y griega a los que hablan mal contra mi alma. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres. David esperaba que los pecados de los antepasados de su enemigo también se llevaran a cabo contra su enemigo, y que el recuerdo de esos pecados estuviera siempre delante de Jehová. B. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia. Este enemigo y sus compañeros despreciaron la bondad que David les extendió. Versículo 5. Sin embargo, los caminos de odio fueron más allá del mal hecho a David. También persiguieron al hombre afligido y menesteroso. Y Matthew Paul pensaba que el hombre afligido y menesteroso era el mismo David, que estaba desolado y miserable, que necesitaba piedad y no adiciones de crueldad. Paul. C. Al quebrantado de corazón, para darle muerte. Esta crueldad despiadada hacia el quebrantado de corazón era completamente contraria a la naturaleza de Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salmo 34 horas y 18 minutos. Dios nunca desprecia un corazón quebrantado. Salmo 51 horas y 17 minutos. De amó la maldición, y ésta le sobrevino. La oración de David se basaba en la justicia simple. Quería que Dios le hiciera a este enemigo lo que ese hombre culpable les había hecho a otros. David quería que el hombre se vistiera de maldiciones. Y el amor del impío por la maldición se convirtió en una parte tan importante de él que el salmista lo describe, como si él usara la maldición como vestidura. Benchmeren. 2. La represalia, no por venganza privada, sino como medida de justicia pública, es exigida por el salmista y merecida por el crimen. Seguramente el hombre malvado no puede quejarse si es juzgado por su propia medida y su trigo se mide con su propio selemín. Spurgeon. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian. Esto enfatiza que esta es una oración de David. Como dijo en el versículo 4, oraría y dejaría el asunto al Señor. David deseó y profetizó esta condenación, pero sería trabajo de Dios llevarla a cabo. Y todas estas maldiciones se cumplirán sobre mis enemigos, las tendrán como recompensa. Clarke. C. Una súplica por ayuda. 1, 21-25, ayuda solicitada debido a la debilidad. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban, y burlándose meneaban su cabeza. Favoréceme por amor de tu nombre. David entendía que no era suficiente que se juzgara a su enemigo. David necesitaba la ayuda de Dios, de Yahvé Adonai. David pide sobre la base del nombre y la misericordia de Dios, no sobre la base de su propia justicia. Mi corazón está herido dentro de mí, David está afligido y necesitado, y muestra que él fue el quebrantado de corazón mencionado en el versículo 16. C. Me voy como la sombra cuando declina. La miseria de David también era física. Sentía que su vida se estaba consumiendo,
quejándose de que su carne desfallece por falta de gordura. El enemigo que lo odiaba causó esta debilidad física o se aprovechó de ella. D. Me miraban, y burlándose meneaban su cabeza. La gente miraba a David en su lamentable condición y lo despreciaban, objeto de oprobio. Meneaban la cabeza tanto con lástima como con disgusto. 2. 26 a 29. Ayuda solicitada con un corazón para la gloria de Dios. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú, levántense, más sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Ayúdame, Jehová Dios mío, la súplica de David era directa y sencilla. Como la mujer de Canaán con la hija endemoniada, Mateo 15, 21-25, le pide ayuda a Dios. Como en el versículo 21, la pide basándose en la misericordia de Dios, no en su propio mérito. Ve, y entiendan que esta es tu mano. Era muy importante para David que sus enemigos y todos los que lo miraban supieran que su rescate era de la mano de Dios, que el Señor lo había hecho. No quería la liberación solo por su propio bien, sino también por la gloria de Dios. Y, que esta es tu mano, los impíos no verán la mano de Dios en nada si pueden evitarlo, y cuando ven hombres buenos entregados a su poder, se vuelven más confirmados que nunca en su ateísmo. Pero a su debido tiempo, Dios se levantará y castigará tan eficazmente su malicia y rescatará el objeto de su rencor que se verán obligados a decir, como los magos egipcios, este es el dedo de Dios. Spurgeon. Se maldigan ellos, pero bendice tú. David entendía que las maldiciones de sus enemigos nunca podrían triunfar sobre las bendiciones de Dios en su vida. Esto haría que David se regocijara y sus enemigos fueran vestidos de ignominia, y vistieran de confusión, llevando su deshonra como si fuera un manto. 3. 30 a 31. Alabar con confianza a Dios por su respuesta. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. El corazón de David era ver a Dios honrado en esta liberación. Alabaría a Dios en voz alta y públicamente, en medio de muchos. Y el salmo comenzó dirigiéndose al Dios de mi alabanza. Termina con la confianza y el voto de que el cantor aún lo alabará. Pintaba a un adversario de pie a la diestra de los impíos para condenarlo. Termina con la seguridad de que Jehová está a la diestra de su siervo afligido, como su abogado para protegerlo. McLaren. B. Porque él se pondrá a la diestra del pobre. Dios debe ser alabado por su amor y cuidado por el pobre y por los que son oprimidos por unos enemigos tan llenos de odio que juzgan a los justos. Y el que se pondrá está, reemplazando la figura del acusador, que está a la derecha de su víctima, por la figura de Dios que está a la derecha del necesitado en un sentido muy diferente. Es la respuesta completa.